Buenos días, estimados estudiantes de la Institución Educativa Particular El Triunfo. Bienvenidos a esta semana número 6. Saludamos en especial a los alumnos de quinto de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, recuerden que estamos tratando de avanzar pronto para llegar al tema de literatura peruana. Entonces, el tema que hoy nos convoca es el romanticismo. ¿A qué llamamos, a qué consideramos que es para nosotros el romanticismo? Pues es un movimiento literario, un movimiento artístico que tiene dos pilares fundamentales: el pilar político, el liberalismo político, y también la libertad artística basada en la inspiración. Eso significa que va a tener como una base los sentimientos. ¿Dónde se extiende o hasta dónde se desarrolla el romanticismo? Inicia en Alemania, también en Inglaterra. Hay un grupo, un círculo literario que se llama Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu, en la segunda mitad del siglo XVIII. Este grupo, este grupo literario, este círculo literario era pues varios escritores que tenían pues una intención muy clara, muy específica, ¿no? Querer oponerse al al neoclasicismo. Entonces, hay hechos históricos que lo han acompañado, ¿no? Por ejemplo, la recepción tardía en España a causa del absolutismo de Fernando VII, y se inicia pues con a su muerte, ¿no? En el año 1833. A mediados de este siglo, pues va a irrumpir, va a aparecer el realismo, que en este caso es el movimiento que se opone. ¿Cuál es el contexto en que se da el romanticismo? En principio, pues es un movimiento social, es un movimiento artístico. El pilar fundamental es, o la base fundamental es la libertad. Va a surgir en Europa a mediados, durante la primera mitad del siglo XIX también. En España, pues es un poco más tarde, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX. Si bien es cierto, se opone al neoclasicismo, va a tener también este pilar de la naturaleza, la patria. Hay hechos históricos que la acompañan, ¿no? Por ejemplo, el primero es la independencia americana, con el motín del Té, la guerra de independencia española, con los carga de los mamelucos, la Revolución Francesa, con Delacroix, la Revolución Francesa nuevamente. Las ideas ilustradas calan en el pueblo francés que, inflamado de ansias de libertad, de igualdad y fraternidad, pasan por la guillotina a todos los aristócratas del país. ¿Ya? Hay otros conflictos, por supuesto, ¿no? En Bélgica, en Grecia, en Italia, en Alemania, y así sucesivamente. Estos conflictos se han ido dando, pues, como parte de la organización, de la estructura de una sociedad, ¿no? Vamos a referirnos ahora a este primer antecedente que es en Alemania, a través de este círculo literario, este grupo Sturm und Drang. La frase Sturm und Drang, ya lo pusimos ahí, significa tempestad e ímpetu. Este pues movimiento, este círculo literario, este grupo de escritores, pues tiene un patriotismo, un nacionalismo, la historia, la literatura. Tenemos una imagen muy bella de Friedrich von Schiller, quien es uno también de los autores que está en este periodo, ¿no? Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich von Schiller. El romanticismo, pues, surge contra el afrancesamiento neoclásico, ¿no? La vuelta a la naturaleza y a la libertad, el género de expresión
de lo inexplicable, el cristianismo, pues más esencial y primitivo, es decir, que esté fijado en sus orígenes, ¿no? En sus orígenes. Porque, pues, de una u otra manera tenemos que fijarnos de lo tradicional que en algún momento el romanticismo también quiso eh, manifestar, ¿no? Por ejemplo, el nacionalismo, el gusto por lo folclórico, por lo costumbrista y también por lo popular, ¿no? En Alemania. Va en este caso esto a originar la recreación del cuento popular con los hermanos Grimm. Hay autores que han inspirado, ¿no? Por ejemplo, Shakespeare, Juan Jacobo Rousseau, y también hay símbolos de unificación alemana. Hay símbolos que han acompañado esta literatura, como es el caso de la imagen de Fausto, la imagen de la catedral, Colonia. Por supuesto que estamos solo en referencia en el caso de Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe y de Catedral Nuestra Señora de París. Uno de los autores más influyentes, bueno, en filosofía, es Herder. Es un admirador del folclore. El origen del lenguaje, para él la poesía procede del pueblo. Y tradujo a Tácito a la Germanía, perdón, explicaba que en los tiempos del Imperio Romano el ejército catalogó la raza aria como una raza superior. Entonces va a potencializar el nacionalismo naciente, algo que va originándose, algo que va iniciándose. En el caso de Johann Wolfgang von Goethe, él está influido también por Herder. A Werther se le conoce, bueno, la obra Werther de Johann Wolfgang von Goethe, a Werther o las desventuras del joven Werther se le conoce como el mal del siglo. Y eso ya a ustedes se los he explicado cuando hemos hablado del romanticismo en el desarrollo del módulo, porque la acción que hizo Werther por sentirse en un estado depresivo, por estar en un estado, en un trance, pues Werther se suicida. Entonces, esa actitud, porque no hay una correspondencia, no hay un sentimiento recíproco, se ha llevado a imitar en algunos casos y pues muchos jóvenes también se suicidaron, ¿no? Por eso es el mal del siglo. En el caso de Fausto, con esta obra se creó el paradigma del poema épico romántico. ¿Por qué el poema épico romántico? Porque en el caso de Fausto, usted recordará que Fausto quiere ser joven porque sencillamente este, quiere experimentar la felicidad y continuar haciendo el bien. Y así se cumple, ¿no? Es más, al final de la obra, el Mefistófeles, que es la figura del demonio, no puede llevarse su cuerpo al infierno, el alma al infierno, perdón, porque Margarita intercedió ante la Virgen María por sus buenas obras para rescatar su alma del infierno, ¿no? Entonces, este autor, von Goethe, es un gran autor con el que comienza la gran tradición literaria. Sobre Friedrich von Schiller, podríamos decir que estuvo muy unido, muy vinculado a Goethe. Y la finalidad de este autor era construir y afianzar un teatro nacional alemán. Con su obra, pues Los Bandidos, Don Carlos, Guillermo Tell también estuvo por ahí. Entonces, este autor también estuvo bastante en la pintura, ¿no? Y el romanticismo, pues, ha sido una visión bastante amplia, ¿no? No hemos tenido autores que se hayan limitado frente a determinadas
acciones, ¿verdad? Este autor, Augusto Friedrich Schiller o Legel, son pues grandes representantes del romanticismo alemán, ¿no? Publicaban en la revista Ateneo, pues van a incluir en el romanticismo ambientes medievales, el cristianismo como moral, a Pedro Calderón de la Barca, un gran escritor teatral, como modelo, como paradigma. August, pues, llevó a cabo la traducción completa de Shakespeare y casi toda la obra completa de Pedro Calderón de la Barca. En el caso de Friedrich, pues es el que define la poesía romántica, la filosofía, la mitología religiosa e irónica. Han sentado bases, quizás son autores que no conocemos, que no nos suenan, que no los hemos estudiado, pero que han podido, pues, claro, han permitido acrecentar el conocimiento del romanticismo. Georg Friedrich Philipp Freiherr von Handerberg. En este caso, el nombre que está ahí en pantalla, Novalis, la muerte de su prometida, exaltó la noche, que es la muerte, los signos de a la noche, la colección de poemas en prosa y verso, la muerte concebida como un paso hacia la vida verdadera, un renacimiento místico en la persona. Su nombre verdadero es Georg Friedrich Philipp Freiherr von Handerberg y se le conoce como Novalis. Utiliza este seudónimo Novalis, bueno, en el renacimiento místico de la persona de Dios, porque sería imposible el reencuentro con su amada y con el conjunto del universo, ¿no? Tengamos en cuenta que este autor pertenece al luteranismo, es un escritor en prosa. Él ha escrito himnos a la noche, ya como lo dice ahí la diapositiva. Este autor pues es del romanticismo alemán temprano, ¿no? Había dejado un esbozo de apología a Friedrich von Schiller. Utiliza pues el seudónimo de Novalis porque para él es más importante hacerse conocido con ese nombre, ¿no? El himno de la noche, en el año 1800, es la poesía más conocida, ¿no? El poemario más conocido. Quizás varios se preguntarán ¿por qué se llamó así, no? ¿Por qué Novalis? Este autor escribió en himnos de la noche que la noche pues es esta puerta para poder encontrarse con la muerte, ¿no? Por eso dice que le exalta, a raíz también de la muerte de su prometida. Esta es una frase, unos versos de él. En olas de la muerte me siento renacer, en un bálsamo en éter se convierte mi sangre. Yo vivo cada día por la fe y el valor, y en el fuego del éxtasis me muero cada noche. Veamos los rasgos del romanticismo, que en este video tutorial no los explicaré porque pues son 7 características bastante importantes que requieren ser explicadas una por una. El individualismo, el irracionalismo, el idealismo, el nacionalismo, la visión exótica, la rebeldía y el liberalismo político.
Pues bien, hasta ahora ya tenemos centrado quiénes son los iniciadores, dónde se inicia el romanticismo y cuál es el alcance que tiene el romanticismo universal. Bien, entonces en el próximo video tutorial estaremos trabajando los rasgos del romanticismo. Muchas gracias.